En Aragón Radio, Checkpoint. Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan las inteligencias artificiales malvadas. Bueno, igual las inteligencias artificiales malvadas no nos gustan. No mucho. No mucho. O sea, me ha parecido una intro como graciosa, pero luego me he dado cuenta de que igual tampoco es la mejor cosa del mundo. Bueno, lo importante es que estamos aquí una semana más en Checkpoint y que a mi lado se encuentra Álvaro Arbonés. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí grabando el programa. No estamos en directo. No estamos en directo. Esto es una cosa que hacía mucho que no pasaba, que grabábamos en retransmitir en Twitch, pero bueno, por unas cosas de la vida, pues hoy no se ha podido. Para compensar, estamos Álvaro y yo grabando en vivo y en directo en persona. Exacto, lo cual pues también tiene su... Que también hacía mucho, ¿no? Claro, hacía bastante ya. Entonces, pues bueno, también tiene sus cosas, ¿no? Sí, entonces ahora os tenéis que imaginar como nos imagináis normalmente en Twitch, ¿vale? Pero en la misma habitación, que está como más gracioso. Bueno, claro. Total. Entonces, como no estamos en Twitch, pero recordad, como siempre, que grabamos el programa en twitch.tv/Aragón Radio a las 12 de la mañana los viernes y podéis ver nuestras lindas caritas, además de tomas falsas, errores técnicos, cosas que a lo mejor no tendrían que ver en directo y otras cosas. Lo que solemos hacer es preguntarle al chat a qué ha estado jugando, pero hoy no tenemos chat. Entonces, claro. Álvaro, ¿a qué has estado jugando? ¿A qué he estado jugando? Pues he estado jugando a muchas cosas que ahora la cuestión es recordarlas, ¿no? Porque vale. Claro, eso es lo complicado. Ahora es muy gracioso porque como no se acuerda de lo que ha estado jugando, vale, está abriendo el Notion, claro, y esto normalmente no lo veo porque claro. No estamos en persona. Está abriendo el Notion en el que tiene apuntado lo que ha estado jugando últimamente, ¿vale? Para decírnoslo. Claro, porque así ya me aseguro de no mentiros y deciros las cosas como son, ¿no? Sigo jugando a Jackie Chan, que ya os conté, ¿no? Yo me lo he empezado también. Que es un juegazo. Ahora también, sí, Paula nos puede decir que también, ¿no? Que es... me he pasado Clock Tower, lo jugué el fin de semana. Es verdad, además te duró como un día, lo jugaste en una tarde. Yo pensaba que era más largo. No, son como 3 horitas, incluso si no sabes lo que estás haciendo, es relativamente cortito, no os penséis que es un juego como súper largo ni nada. Sí. Luego es cierto que la tercera y cuarta entrega son un poquito más largos, en plan de igual son 7, 8 horas, tampoco os penséis que son juegos súper largos, pero la primera y la segunda sí son como, bueno, entre 2, 4 horas, depende cuánto sepas o no lo que estás haciendo. Es un juego que envejeció muy bien, a pesar de ser un juego de Super Nintendo. Sí. Se juega muy bien con controles de consola, hace cosas muy chulas, como por ejemplo es un juego que manejas en plan como si fuera una aventura gráfica con un puntero y tal, pero tú puedes coger y con los gatillos decirle, le das el gatillo derecho y el personaje se echa a correr a la derecha hasta que le digas que pare con un botón, que es el Y. Sí. Y entonces es como una de las cosas más incómodas de este tipo de juegos a la hora de esto es precisamente hacer que anden a donde quieras los personajes. Esto es 2D, claro. Pseudo 2D, porque sí que hay diferentes movimientos tal, pero muchas veces tú simplemente le das para que corra y que pare cuando tú quieras y enseguida lo interiorizas muy bien. Es complicado si quieres sacar todos los finales que existen y ahí es cuando dura más, pero si quieres algún final un poco más específico es relativamente sencillo ver por dónde va a ir por un lado o por otro, si os interesa. Okay. Vale, de acuerdo. ¿Y algo más has estado jugando? He jugado la demo de Small Town Imo que tú jugaste la semana pasada. ¡Qué lindo! ¡Qué súper cuco! Es un juego muy muy chuli, me ha gustado muchísimo. Tengo muchas ganas de ver el juego completo. Es un juego muy de Game Boy en el sentido de es una aventura sin combates. Que es un tipo de género que quizás no hemos visto tanto en Occidente, pero en Game Boy es muy común, en Super Nintendo fue bastante común igualmente, y creo que es una cosa que está guay que podamos ver más aquí, y creo que vamos a ver más de aquí a partir de ahora ya para siempre. Totalmente. Porque ahora ya se ha normalizado esta cosa de con las fan traducciones y demás, ya no existe esta cosa de es que no hemos llegado a verlo nunca en Occidente. Bueno, claro. Es que ya no existe esa cosa de no lo hemos llegado a ver nunca. Ahora ya en ciertas medidas siguen faltando muchas cosas en muchos juegos que no hemos visto nunca, pero en general es como más sencillo en ese sentido. Claro, la gente ya lo ha vivido, aunque sea un poco a destiempo, sí que la gente ya ha jugado a ciertas cosas y ya tienen otro contexto por el que tal. He jugado más cosas que igual no puedo contar o os vamos a contar ahora después, vale, así que... Ok, pues yo he estado jugando, he jugado un poco más a Humanity, un juego que me sigue gustando mucho, o sea, a lo mejor no es un juego que me encante tanto para grandísimas sesiones o lo que sea, pero sí es verdad que creo que los puzzlecitos van entrando muy bien, y estaba así haciendo pues goldies que me había dejado y cositas así que ciertamente me ha gustado un montón.
Luego, además de eso, he estado jugando el juego esta semana. He estado jugando a Jack Jan, que me está gustando un montonazo. Creo que como Tokimeki Memorial, o sea, como juego esto de gestión de tiempo y tal, es como muy sencillote y un poco evidente a veces. Pero la historia y los personajes yo creo que hace que merezcan la pena en ese sentido. Además tiene como un progreso muy orgánico que a mí personalmente me gusta mucho. Tengo muchas ganas de como hablar de este juego en el programa, ¿no? O sea, creo que así como cuando nos lo terminemos y podamos encajarlo así entre otras cosas, creo que sería un buen juego del que hablar en Checkpoint. ¿Y qué más he estado jugando? Sí que he estado jugando más. He estado jugando un poquito a Suicoden. No he avanzado mucho todavía en Suicoden. Me está pareciendo muy chulo. La verdad es que lo esperaba mucho menos contemporáneo en ese sentido. También es un RPG de PlayStation que a lo mejor tenemos como la sensación de que es más viejo de lo que es en ese sentido. Y me está pareciendo muy lindo, la música me está pareciendo una pasada. Y creo que estéticamente está muy guay. Todavía no he visto como mucho de lo que son los propios sistemas en sí mismos. Pero bueno, le estoy echando un ratito de vez en cuando y eso está guay. Me he empezado a rejugar el Portopia Murder Serial Case de NES. Porque claramente lo que hizo Square Enix con la versión esa de IA es un despropósito y literalmente era imposible. ¿Y qué más he estado jugando? He estado jugando Super Punk. Pero es que Super Punk es una obra maestra. Pero yo no sé si cuenta Super Punk en el sentido de que yo creo que es como el típico juego del que estás jugando toda la vida. On and off, digamos, en ese sentido. Y básicamente eso. Esta ha sido una semana como un poco rara, porque sí que es verdad que me he centrado como mucho en el juego de esta semana, pero también estoy un poquito a la espera. Estoy ya con los nervios del Final Fantasy, que no se me van a quitar en ningún futuro cercano, porque es que queda apenas una semana para que salga el juego, una semana y algo, ¿verdad? Un poquito más, pero... Un poquito más. Un pelín, ¿No pero son 16? dos. Son dos. Sí, no, es un poquito más, ¿no? Un poquito más, yo pensaba que sería el 16. Ahora me has hecho dudar, claro. Álvaro está haciendo el fact-checking en directo. Claro, ahora me haces hacer el fact-checking en directo porque no estoy seguro y yo no sé ya por qué me he pensado que es en nada. Claro, es el 22. Es el 22. Bueno, quedan 2 semanas, da igual. Semanitas. Da igual, nada. Bueno, nada. 2 semanas básicamente sale en este jueves, o sea, el jueves siguiente, ¿no? El siguiente. Bueno, pero cuando escuchéis esto, mínimo, o sea, máximo quedan 11 días. Entonces, pues no sé, estoy bastante a tope con eso y tal. Incluso se me han ocurrido cosas como, por ejemplo, rejugarme algún Final Fantasy, pero no me da tiempo, así que creo que simplemente lo voy a dejar estar. Puedes seguir jugando Suicoden, que de los RPGs mainstream de esa época creo que es el que mejor envejeció con diferencia. Sí, yo sí, probablemente eso también. Me compré una Nintendo 64. Se lo voy contando a todo el mundo, estoy muy contenta. Y me da miedo como que cuando llegue, porque me costó muy muy barata, o sea, rollo muy barata para ser una Nintendo 64 PAL, y no me ha llegado todavía y me da como miedo porque se lo estoy contando a todo el mundo como un ratoncillo en plan de ¿sabes que me compré una Nintendo 64? Y me da como miedo que cuando me llegue la Nintendo 64 no funcione o algo y tenga que ir como dando la vuelta y contándole a todos mis amigos que en verdad no tal, ¿no? Pero bueno, me voy a comprar una Nintendo 64 para jugar al WWF No Mercy. Efectivamente, no, lo miré otro día y cuesta como 100 euros el juego. Entonces igual hago otras cosas primero. Pero bueno, y eso sería todo. O sea que yo creo que sin mucha más dilación, a lo mejor lo que deberíamos hacer es hablar del juego de esta semana, porque es un juego que de alguna manera siento como si llevásemos jugando toda la vida por más de un motivo. Sí. Así que vamos a poner un poco de música y vamos allá. Así que Álvaro, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
A ver, pues vamos a hablar de que, primero de todo, pocos juegos aguantan casi 30 años, ¿no? Resultando fresquitos, divertidos, interesantes de jugar. Para empezar, porque las modas cambian, los jugadores ya buscan otras cosas, pero cuando hablamos de esto me refiero sobre todo a que sean interesantes para volver a ellos, que haya cosas que aprender e imitar en ellos, que cuando los coges digas, wow, esto molaría verlo en un juego de ahora, no necesariamente que sea divertido en el sentido de, wow, me lo he pasado súper bien porque entro muy fácil, vale, eso es más difícil. ¿Por qué? Porque es un juego de hace 30 años, las cosas que se hacían hace 30 años son diferentes a las que se hacen ahora, por eso hay tantos remakes. Por eso los juegos cambian tanto. Incluso si nos fuéramos a otro tipo de juegos ocurre exactamente lo mismo. El fútbol de hace 30 años no es el fútbol de ahora. Claro. Sí. Es una comparación peculiar, ¿no? O sea, entiendo que las reglas son similares, pero no es lo mismo en muchas cosas. Claro, y ocurre lo mismo en los juegos. Por eso hay tantos remakes, porque al fin y al cabo hay muchos juegos que cumplen las expectativas de lo que debe ser un juego y porque los juegos son brillantes y que les puedes sacar cosas buenas, pero son difíciles de vender para un público que quieren las novedades, los juegos con las cosas que están ellos acostumbrados, ¿vale? Con las cosas que llamamos pues de calidad de vida, ¿no? Sí. Y es comprensible. Quieren cosas adaptadas para su sensibilidad. Y la verdad es que System Shock, que cumple 30 años el año que viene, cuidado. Qué ojito con esto, 30 añazos. Cumple ambas cosas. Es excepcional casi 30 años después, pero es que desde luego no se adapta a la sensibilidad actual. Así que está bien que hayan hecho un System Shock remake. Sí. El remake de System Shock es un caso un poco peculiar porque probablemente, o sea, si a lo mejor no habéis seguido como las reviews de esto, como la gente que ha ido hablando de esto después de su lanzamiento, quizás os esperáis que sea un juego que de hecho no esté bien. Sí, porque de hecho ha habido un montón de problemas, han tenido un montón de problemas de desarrollo, pero cuando decimos un montón queremos decir una absoluta barbaridad. Sí, básicamente el remake de System Shock está hecho por Night Dive Studios, y Night Dive Studios es un estudio especializado en hacer versiones contemporáneas de juegos pues antiguos a la actualidad. Sobre todo se centran mucho en por ejemplo, pues juegos de PC que adaptar a plataformas modernas con todo lo que ello conlleva a cuestión de arquitectura. Pero también ha habido pues muchos ports de otro tipo de títulos que han traído, digamos, a la actualidad. Generalmente los ports que hacen son ports como muy fieles en lo que es el contenido, digamos que ellos no añaden cosas en cuestión de diseño, pero sí que añaden pues cosas estéticas, de calidad de vida y tal. Night Dive Studios lo que tiene es una tecnología propia que utilizan para facilitar este proceso, que es particularmente interesante dentro de la industria de los videojuegos, y por eso muchas IPs confían en Night Dive Studios para hacer sus cosas. ¿Qué pasa? Night Dive Studios ha tenido grandísimos casos de éxito y también ha tenido casos de ports que han salido horrorosos, como por ejemplo, yo creo que el caso más mítico es el del Blade Runner, sí. Que salió más roto que rotín. A ver, yo qué sé, ¿sabes? En toda justicia, el caso de Blade Runner fue uno muy peculiar. Sí. Porque es cierto que no trabajaron con sus propios medios porque no pudieron utilizar su motor propio y tuvieron que depender de varios trabajos de aficionados, porque los propios desarrolladores originales del juego de Blade Runner no quisieron cederles el motor original. Entonces tuvieron que trabajar con varios hacks de lo que pudieron ir encontrando. Entonces entiendo que cuando no han salido bien sus desarrollos han sido por causas súper particulares donde prácticamente nadie podría haber hecho un buen trabajo. Claro, entonces lo que pasa también es que con el precedente Blade Runner, que es verdad que es una cosa que tuvo sus motivos, pero al final yo creo que cuando te acercas a un juego que está en el estado en el que lo lanzaron, pues al final lo que te queda es que el juego está regular y ya está. Pues el caso de System Shock Remake era uno un poco particular en cuanto a que es un juego que se anunció alrededor de 2019, que originalmente iba a salir en 2020, que no salió en 2020, se retrasó a 2021, luego no salió en 2021, se retrasó a 2022, bla 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 bla, y al final acaba saliendo la semana pasada, literalmente. Entonces, Night Dive Studios ya había hecho una versión adaptada del System Shock original, pero no era un remake, sino que era simplemente pues eso, pues una versión Enhanced Edition, creo que la llaman, ¿no? Sí. Algo así, que era esencialmente pues una versión que se podía correr en los ordenadores modernos y demás, pero que no era, digamos, una mejora explícita del juego, y después cogieron la IP para hacer esto con ella, vale. Había muchas sospechas al respecto, como ya decía, pero lo que nos hemos encontrado es un port, tampoco me gusta llamarlo port porque creo que hay muchas cosas que podemos desgranar, pero es como un remake de System Shock que es lo menos remake que puede ser
un remake. Es decir, si hubiera una barra del 1 al 0, o sea, del 0 al 10, ¿vale? En la cual tú pudieras situar el nivel de remakeación que tienen los juegos, siendo el 10 Final Fantasy VII Remake, ¿vale? Sí. Este está en el 1. Sí, o sea... Sí, es difícil porque podríamos decir que es una restauración, pero tampoco es exactamente... Sí, tiene un poco esa energía. Claro, es una restauración como se llama restauración en el cine, en el sentido de hemos cogido el original y las cosas que ya no son accesibles, porque ya no son accesibles, la hemos hecho otra vez accesibles. Es un poco ese espíritu. Yo a este juego, más que un remake, lo llamaría una restauración. Claro, entiendo que no vendería igual. Y claro. Que no es un término que usamos en el videojuego porque tiene como ciertas implicaciones culturales y tal. Pero me parece que es a lo mejor el caso más cercano a esto, literalmente. Especialmente porque lo que han tocado es... cosas en términos de estética y de gameplay. En términos de... La estética es... Obviamente, ahora todo está en HD, se ve mucho mejor. El que no esté pixelado hace que sea mucho más fácil navegar los escenarios, que tenga una mayor definición hace que sea mucho más fácil saber a dónde te estás dirigiendo. Luego os digo una cosa sobre esto, pero sí. Sí, hay algún pequeño punto donde podemos también decir, bueno, hasta este punto, pero bueno, han hecho algunos pequeños cambios, tal, pero siempre cogiendo la dirección de arte original, intentando respetar al máximo los conceptos originales, y exactamente lo mismo ha pasado con el gameplay. Sigue siendo... un juego que no se ha convertido en un shooter de repente, es un juego que quiere que dispares a las cosas, pero en todo momento quiere que tengas en cuenta de cuidado, hay balas relativamente limitadas, tienes que tener cuidado, tienes que pensar mucho antes de iniciar cualquier acción un poco arriesgada, y es un juego que en todo momento, cuando han hecho este remake, han hecho pensándolo en, vale, ¿cuáles son las sensaciones que transmitían el original en este punto? Y si en algún momento han tenido que cambiar algo para que esas sensaciones quedaran indemnes, lo han hecho, pero lo han hecho para preservar lo que pretendía hacer el original, no para dejar exactamente igual que el original. Algo que creo que hacen muy bien esta gente, la verdad. Night Dive creo que lo hacen muy bien. Cuando cambian algo en términos de gameplay es para que sea más como el original, no menos. Sí, creo que eso es una cosa que está bien porque... a mí me parece que System Shock es claramente uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos. Creo que es una cosa muy difícil de debatir. O sea, si ahora mismo quisierais poneros conmigo y decir, no lo es por esto y por esto y por esto, es como no tenéis razón. O sea, creo que... En plan, se puede debatir si es más o menos influyente que X o si su impacto es más, por ejemplo, en Occidente que en Asia, por ejemplo. Creo que hay cosas sobre esto que sí que se pueden hablar. Pero yo creo que no se puede negar el lugar de System Shock como juego extremadamente influyente y sobre todo como juego que ha influido muchísimo en la manera en la que los videojuegos plantean su narrativa. Pero lo que pasa con System Shock es que creo que es un juego al cual la manera en la que han evolucionado los videojuegos en cuestiones técnicas, sobre todo, le ha pasado un poco por encima y ha hecho incluso que su mensaje no llegue tanto, ¿sabes? Es decir, el juego original es a mí el mayor ejemplo de esto me parece la interfaz del juego original, que es lo que siempre ha evitado que yo lo rejuegue, porque tienes como una interfaz muy escueta que no se comunica muy bien consigo misma siquiera, porque te ofrece información en términos muy diferentes, los prompts de interacción son como un poco opacos, el cambiar de arma es un Cristo, la organización del inventario y todas estas cosas, incluso el propio guiarte por el mapa, son bastante complejos y no son sencillos de manejar. Sin embargo, en este System Shock Remake se ha adaptado las interfaces y se han añadido ciertas cosas de calidad de vida que creo que no hacen el juego más fácil, sino que lo hacen más apto para personas que han vivido 30 años después de System Shock y han utilizado interfaces modernas. Es decir, no le añaden esta dificultad extra que le añade a día de hoy las características, digamos, del juego, pero tampoco lo hacen blandito y sigue siendo un juego que se siente como tosco en cierta medida, en el sentido de que al final no deja de ser un pseudo survival horror. No es un juego que quiere que estés ultra cómodo, ni es una fantasía de poder en la cual tú puedas disparar a todo el mundo sin mirar las balas, o puedas pegarte de tortas con el primer alienígena que aparece, o sentirte en control de la situación todo el rato. Claramente es un juego en el que tú tienes que estar un poco sobrecogido con la situación, entonces que los controles sean un pelín incómodos no les sienta mal, pero creo que volver a System Shock a día de hoy era un poco excesivo. Claro, es un juego que
han pensado en Night Dive cuáles son los elementos que hacen que sea tan agobiante. El juego original era agobiante, era muy agobiante. Al fin y al cabo, en términos de historia, nosotros somos un hacker al que... Sí, eso te iba a decir, porque ¿de qué va este juego? Porque igual claro. estamos hablándole aquí nosotros como tal, pero ¿de Por qué va eso, esto? Vamos a entrar en esto un poco. Yo lo estaba bailando, ¿ves? Aquí natural, vale. tal. Es en plan, nosotros somos un hacker al que, bueno, roba una gran corporación, porque es lo que hacen los hackers, ¿no? Ser los buenos. Entonces le secuestran, lo meten en la cárcel y le dicen, bueno, a cambio de sacarte, tienes que hacer algo por nosotros. A esta IA le tienes que quitar la consciencia. Por lo que sea, sale mal. Cuando le quitas a un ser inteligente la consciencia, las cosas salen mal. De hecho le quita como los protocolos de ética, creo que los llama, ¿sabes? Es en plan de, mira, es que la IA no hace lo que nosotros queremos que sea más mala. Quítale un poco las cosas que le habíamos programado para no ser horrible. Entonces pues se las quitas y ¿qué pasa? Pues que peta todo porque la IA se vuelve loca. Claro. Y entonces tú te despiertas con básicamente pues todo el mundo muerto o casi todo el mundo muerto y sin saber muy bien qué ha pasado, a pesar de que sea tu culpa en realidad, un poco indirectamente porque tampoco eres tú el que ha decidido esto y no te has visto en otra, pero bueno, y tienes que sobrevivir, intentar huir de allí a la vez que apagas la IA porque bueno, encima de que es tu culpa, pues que menos que intentar al menos que esto no se extienda por todos los lados. Sí. Y esta es la cuestión. Estás indefenso porque estás en una nave espacial, que ya es una cosa, pero estás en una nave espacial controlada por una IA completamente demente, así que obviamente tú eres quien está en desventaja. Lo que quiere hacerte sentir el juego es que estás en desventaja, y creo que lo que han sabido ver muy bien es que todos los pequeños elementos que hacen que todo sea un poco desagradable de jugar, por decirlo así, son elementos que no hacen que sea muy desagradable jugar, simplemente son pequeños elementos. Por ejemplo, saber cuánta munición tienes es un poco difícil de ver. Sí. No es imposible, pero es un poco difícil de ver. Sí, tú la tienes en el inventario, pero no tienes un marcador explícito en pantalla. Puedes recargar la manera más fácil de ver cuánta munición te queda es que si le das a recargar y no te llena el cargador entero, bueno, pues eso es lo que te queda, ¿no? Pero no deja de ser un medidor un poco particular en ese sentido, ¿no? No tienes un numerito en la pantalla que te diga te quedan 50 balas, tienes 10 en el cargador, ¿sabes? Sino que es complejo y eso también hace que siempre te vayas con un poco de precaución a la hora de enfrentarte a los enemigos. La perspectiva en primera persona, que ya tenía el juego original, también hace que el combate a cuerpo sea pues lo inevitable con los juegos de acción en primera persona. El combate cuerpo a cuerpo está muy basado en estrafear a los lados, a veces es un poco difícil medir el tamaño de los enemigos respecto a ti, porque tú no estás viendo a tu personaje. Entonces a veces un enemigo que no te parece para tanto te sobrecoge o te asustas mucho con un bicho. A mí me pasa mucho con los que parecen Robocop yendo al gimnasio. Sí. Vale, que esto siempre me da la sensación de que son como mucho más poderosos de lo que son, simplemente es como una diferencia de perspectiva, ¿no? Y en general creo que a pesar de que sí que es cierto que rejugándolo lo he visto como muchas cosas manidas, en cuanto a que 30 años más tarde están manidas, ¿vale? Claro. Que eso también es como el típico juicio injusto en ese sentido. También me he dado cuenta de que muchas de las copias, entre comillas, de System Shock, o muchos de los juegos que se han inspirado en System Shock, es decir, BioShock, Dead Space, todos los juegos que empiecen con una IA mala volviéndose loca o contigo explorando una nave espacial en la que la gente está muerta por las esquinas, todos los juegos de Arkane en los cuales te cuentan cosas a través de notitas y audios, o incluso Half-Life, ¿vale? Todos estos System Shock-like muchas veces son un poco cobardes en el sentido de tú te levantas en la nave cuando ya han pasado todas las cosas que tenían que pasar en esa nave, tú estás total y absolutamente solo, todo el mundo ha muerto. Si al principio cuando te despiertas no te das cuenta de que todo el mundo ha muerto, te das cuenta 3 minutos después, y el juego no te da absolutamente ningún tipo de guía más allá de lo que tú encuentres y lo que tú veas. Entonces, cosas de jugador contemporáneo que no puedes hacer en este juego, no escucharte los audios. No. Si no te escuchas los audios, no vas a saber en ningún momento dónde ir, dónde están las cosas que necesitas, cómo encontrar la pistola. Incluso se te puede pasar al principio, se te puedes pasar el juego hasta que encuentras, o sea, si te pasas la primera pistola y las primeras armas de fuego, hasta que te aparece la siguiente, te puedes pasar una cantidad de juegos sin ella. Es prácticamente todo el primer nivel. Claro, entonces es como hasta la sala de conferencias, que está casi al final del claro, nivel. Que es el final del nivel prácticamente. Bueno, también es que los niveles son no lineales, ¿vale? Entonces, sí, pero más o menos es el último punto por el que pasas. Por el orden en el que yo lo suelo hacer, para mí suele ser donde acabo. O sea, es como el cuello de botella que tiene. Sí, es muy difícil llegar ahí sin nivel. Claro. pasar por todo lo demás.
Entonces, no te dan igual los textos que te encuentras tirados porque son parte de tu guía, digamos, de tu misión y de a lo mejor lo que sustituiría en los juegos actuales por pues cinemáticas o por un marcador de misión en la pantalla o lo que sea. Entonces, claro, jugar el primer System Shock te hace darte cuenta de que todos los juegos que tú consideras inspirados en System Shock ahora mismo han rebajado de manera súper extrema lo que es System Shock. Es decir, Dead Space, vale, sí, porque la nave no sé qué, entonces tú te despiertas aquí y vas a mirar las movidas, pero todavía hay gente en la nave y te cuentan sus milongas para que no te pierdas, ¿sabes? Luego, no, es que BioShock, vale, pero es que BioShock te da tus misiones y cuando no quiere que te pierdas algo te pone 2 cinemáticas para contarte lo mismo en 15 minutos. Sí. Como tienen todas estas cosas, todas estas maneras de suavizar y ayudar al jugador a sesgar la información, y eso aquí es literalmente cero. Y esto puede parecer malo, pero en verdad es bueno, porque todo lo que descubres en el juego y todo lo que progresas en el juego es extremadamente satisfactorio. Sí, porque confía en el jugador y sobre todo le da pistas en términos de está todo en el juego, no hay nada que esté fuera. Por ejemplo, es cierto que hay cosas que pueden ser obtusas. Por ejemplo, me parece que los puzzles pueden ser un poco liosos de más al principio, pero cuando empiezas a fijarte y empiezas a atar cabos te das cuenta de que todo tiene una lógica y que incluso la resolución del puzzle en términos de saber cómo funcionan los puzzles es parte del puzzle. Y por ejemplo, por eso los puzzles de este juego, los puzzles de System Shock, pueden parecer puzzles muy muy liosos al principio y mal diseñados porque es que no se entiende nada, pero cuando entiendes lo que hacen es en plan de, vale, pero es que quizás de los juegos de aventuras, de los juegos de Immersive Sim, de este tipo de juegos, son los mejores puzzles que se han hecho en 30 años. Es que siguen sin hacerse puzzles mejores que los de System Shock, claro. Lo cual es como, manda narices que BioShock, los puzzles de tuberías sean curiosos, pero sean mucho, me gustan mucho. A mí me encantan, pero claramente son, lo que decía, la versión edulcorada. Claro, la versión muy rebajadita de los puzzles de tuberías de System Shock. Entonces, yo sí que había percibido mucho esta tendencia de seguir a este juego y hacer las cosas, intentar hacer las cosas como las hace este juego, pero nunca me había dado cuenta tan fuerte como volviendo a él, como a lo mejor con una estética más contemporánea o lo que sea, cuánto nos hemos acobardado con el tiempo, ¿no? De hacer cosas pues a lo mejor un poco más tercas o a lo mejor un poco más específicas que no creo que a la larga vayan a impedir el disfrute de la gente del juego. Dicho esto, el remake tiene opciones para, tanto si quieres que el combate sea más sencillo, como si quieres que los puzzles sean más sencillos, como más difíciles también. O sea, te pone todo en dificultad media por defecto y al principio te deja como decir, pues eso, pues quiero enemigos difíciles pero puzzles fáciles, o quiero, pues, o sea, te deja como alternar todas las cosas individualmente. Que pues no sé si te fijaste, pero en el medidor de dificultad hay una que pone en plan o sea, como la opción la de dificultad fácil, digamos, es no morirás casi nunca, la descripción, ¿no? Luego la segunda, la media, te pone como morirás unas cuantas veces pero es normal, ¿vale? Y la tercera te pone si mueres en el juego, mueres en la vida real. Que me hizo toda la gracia. En plan de, bueno, lo voy a poner por si acaso, que nunca se sabe. Entonces pero ves, está rebajado hasta en los modos de dificultad. Este juego te permite rebajar de igual soy muy malo en los puzzles pero soy muy bueno en el shooter, o soy normal y lo puedo poner en normal simplemente, que me parece bien en cuanto a accesibilidad y en cuanto a que este juego ya no es tanto un juego como una pieza fundamental de la historia de los videojuegos, y entonces en ese sentido creo que es más beneficioso que la gente se lo pueda pasar con los puzzles en fácil si no es tan hábil y entender por qué System Shock es importante y por qué los videojuegos hacen las cosas de System Shock. Pero que los juegos modernos igual le podrían dar un empujito, ¿sabes? Sí. Que no pasaría nada. Dicho eso, el juego es difícil incluso en la dificultad normal, ¿eh? Sí, el juego es muy difícil. No es difícil en plan de es imposible de pasar, pero sí que es un juego que tenéis que aceptar que vais a tener que recargar muchas partidas, vais a tener que aceptar que es normal que cojan 4 enemigos y os frían a tiros muy bien, que a veces ni sepáis cómo, que muchas veces cojáis y entráis en una habitación y por haber entrado más rápido de lo que deberíais os van a reventar media barra de vida, que a veces vais a estar haciendo un puzzle y os van a pegar un cholazo por detrás que vais a flipar. Esto es normal. A veces vais a estar mirando el mapa y alguien os va a pegar un tiro
Y es normal también. Ahí, mi mecánica favorita de System Shock, o sea, esto lo ha sido siempre porque es que me parece muy gracioso, es el rollo de que, claro, la nave en la que tú estás está poseída por Shodan, que es la inteligencia artificial. Y entonces es como que hay unas cámaras de seguridad a través de las cuales ella te está observando. Entonces hay una mecánica de destrozar las cámaras de seguridad para como que ella tenga menos control sobre la planta en la que estás, como que los enemigos se alerten menos, las torretas no te vean, ese tipo de cosas. Entonces, buscar y encontrar las cámaras es muy divertido y es muy recompensante porque muchas veces cuando completas entre comillas el nivel o avanzas bastante en el nivel y has descubierto la inmensa mayoría de las cámaras, cuando puedes pararte a explorar con libertad, hacer backtrackings y cosas así que necesitas para progresar. Me parece muy guay, me parece muy graciosa y es una mecánica que esa sí no la han cogido a posteriori. No es tan profunda como parecía al principio, o sea, no tiene tanto impacto sobre el juego como parecía al principio, pero me parece que acrecenta como mucho la sensación de estás siendo vigilado todo el rato, no puedes hacer nada. Claro, y creo que esto es un poco por lo que se considera hoy en día que es un Immersive Sim, aunque quizás no sea Immersive Sim en los términos modernos puramente, no puedes pasártelo como te dé la gana en muchos sentidos, y le faltan elementos de sigilo, le faltan más elementos de hacking. Hay elementos de hacking, pero son un poco más, es como un minijuego de shooter, que es muy chulo, en plan, me gusta mucho. Me parece que es lo que peor ha envejecido incluso en el remake, porque hay fases que son un poco... extremas de dificultad. Sí, pero más allá de eso, que es muy fácil atascarte si no ves a dónde tienes que ir y el entorno no ayuda mucho a veces a ver dónde tienes que ir. Entonces me parece que les puedes cortar el ritmo muy fuerte a esas fases. Sí. O sea, creo que en retrospectiva es un poco lo que menos me ha gustado. Sí, eso es cierto. Pero es uno de los elementos que hace que no terminen de ser un Immersive Sim, por ejemplo. Sí. Pero luego hay otros elementos que sí lo hacen, que es, por ejemplo, este juego no tiene tienda, no hay tiendas en sí mismas, no. Sino que tienes que comprar en máquinas máquinas expendedoras. Entonces lo que tú tienes que hacer es conseguir dinero. Casi no hay dinero, porque la gente casi no lleva dinero. Entonces es súper difícil. Lo que tienes que ir haciendo es reciclar las cosas que vas encontrando y luego encontrar una máquina de reciclaje en la que echar todas las cosas que has reciclado y que te den el dinero. Aquí lo difícil es qué reciclas y qué no, porque hay cosas que te dan más dinero por reciclarlas enteras, pero claro, ocupan mucho más espacio, y qué cosas reciclar porque ocupan mucho menos espacio, porque claro, las estás comprimiendo al máximo, y luego encontrar la propia máquina de reciclaje, porque solo hay una por planta. Claro, entonces... y luego encontrar las máquinas expendedoras de lo que necesitas. Durante todo el tiempo en el cual tú todavía no has encontrado la máquina de reciclaje del nivel... esencialmente llevas, o sea, te imaginas a tu personaje con los bolsillos llenos de quincalla, ¿sabes? En plan de, mira, llevo 2 tijeras, un bisturí, 2 botes de pastillas vacíos, una bandeja random que me he encontrado de comida, no sé qué, ¿sabes? Y te lo imaginas como haciendo clank, 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 clank por los pasillos, mi pobre. Sí, pero el mejor detalle... El detalle más chulo y más guay es que para usar las máquinas expendedoras tienes las de munición, que esas es como, sí que tienes que pulsar botones pero tal, pero es como más... un movimiento más estandarizado, pero cuando usas las máquinas de refrescos tienes que usarlas como si fuera una máquina de refrescos real. Sí. En plan, no es como desplegable que quieres de esta lista de 4, es tú miras lo que quieres, ves, dices, vale, el número 04, pulsas 04 enter en el panel de los números y entonces cae la lata, y el juego es así y es extraordinariamente específico con muchas cosas de ese sentido. De hecho, en la secuencia principal en la cual se te lleva la policía y tal, son los 30 primeros segundos del juego, ¿vale? Pero puedes explorar un poco por el apartamento del personaje y me sorprendió tanto que tuve que ir a mirar si está en el original, y sí, que tú puedes encender los fuegos de la vitrocerámica de la cocina y cada fuego tiene su botón, y cuando pulsas el botón se enciende el fuego de la vitrocerámica correspondiente. O sea, no es como la típica animación de encender el grifo y se enciende solo la cocina y hace cosas, sino es como si tú pulsas aquí, se enciende el fuego de la derecha, si tú pulsas aquí, se enciende el fuego de la izquierda. Es un nivel de detalle para ciertas cosas que es como... muy sorprendente a veces. Sí, es un juego muy absurdo en términos de detalle, y creo que por eso es muy muy bueno. Ha envejecido muy bien en estos términos de que sigue siendo un juego del que se pueden coger un montón de cosas, que me gustaría ver más juegos cogiendo este juego y diciendo, wow, vamos a hacer un System Shock, vamos a hacer algo como System Shock, vamos a coger ideas de System Shock pero de verdad, sin edulcorar, porque serían juegos que estoy seguro que funcionarían muy bien.
Y lo demuestra este remake porque es buenísimo, y a cualquier persona que me diga es que me gusta Dead Space, es que me gusta BioShock, pero me gustaría algo que tuviera aún más chicha, que estuviera aún más cocinado, que tuviera como más intensidad, le diría, es que System Shock te va a reventar la cabeza, te va a parecer increíble. Y es que encima, si os digo que System Shock 2 es aún mejor. Ya, ahora me apetece, o sea, me apetece y no me apetece. Nunca he jugado System Shock 2 entero porque se me hace muy duro. O sea, se me hace muy duro a nivel de controles y de la propia dificultad del juego mezclada con los controles. O sea, para mí es mucho. Y me ha dado ganas de intentarlo, y al mismo tiempo me ha dado ganas de esperar a que Night Dive haga el System Shock 2. Pero no lo voy a hacer porque solo tengo una cosita de este remake que me gustaría apuntar en cuanto a la ambientación. Y es que para mí gran parte de la ambientación del primer System Shock es el hecho de que los gráficos low poly hacen que la tensión que tú te generas al respecto de los escenarios y la tensión que generas al respecto de... O sea, la tensión que se genera al respecto de, por ejemplo, los monstruos, o cuando te entras en una habitación que está como media a oscuras y hay una persona muerta en una esquina y te acercas a ver qué ha pasado y tal, te la generas muy en parte también a que el juego es muy abstracto en ciertas cosas, porque tiene unos gráficos como no particularmente definidos. Y entonces tú te montas tu película también, ¿no? De cómo son los monstruos de verdad, de cómo es la inteligencia artificial de verdad, de cómo es este enemigo, de cómo tal, ¿no? Y creo que con la estética contemporánea y el 3D más clasicote, el juego mantiene un poco la vibra, y de hecho hay partes en las que vas tenso, pero también luce un poco más cartoon. O sea, como que me parece que da más fatiga y da más miedo el System Shock original, porque la estética antigua hace que tú te montes más películas con los ruidos, con las sombras, con el tal, y aquí al estar más definido creo que da un rollo diferente. No insalvable, o sea, no son dos cosas... Quiero decir, no es un Mario Party de repente, ¿vale? No, o sea, no es eso lo que pasa. Pero sí que me parece que es un poco distinto en como el humor que tiene el juego, no lo sé. Sí, yo casi lo prefiero un poco así, porque prefiero eso a que lo hayan convertido como en Dead Space todos ahora viejos, ¿sabes? Ya, eso también es verdad, ¿eh? Sí. Entonces, para que hagan como el enésimo juego que es como Dead Space, pero ahora como más viejo, prefiero que hayan cogido y le hayan intentado dar esa personalidad un poco más de... Sí. Como propia, ¿no? Tiene sus coloritos, claro, y sus cosas. Y es como de una identidad muy propia de su tiempo, que son con sus coloritos, con sus cosas. Y quizás se nos ha olvidado, pero los juegos pueden tener colores. Sí, claro, por eso... o sea, tengo muchas opiniones al respecto de esto, ¿sabes? Una de ellas es... Jolín, realmente me parece que es más rica, o a lo mejor también yo la tengo romantizada, ¿eh? Esto también es una cosa que puede pasar. A lo mejor es una estética más rica, o es una estética más guay, o más tenebrosa, pero simultáneamente creo que juegos del espacio pochos ya hay muchos. Sí. Sería un poco feo que System Shock fuese uno de ellos cuando realmente es otra cosa. Entonces eso, pero muy buen remake, estoy muy sorprendida. Ya ha llegado un momento en el que yo no esperaba absolutamente nada de él y le ha quedado una cosa muy linda. Sí, yo es un juego que os recomendaría 100%, a nada que os guste, pues eso, un Dead Space, un BioShock, un juego de este rollito en plan de no es un shooter, no es un survival, no es un immersive sim, es un juego que busca la aventura, la historia, avanzar, qué estará pasando aquí, que no sé qué, no puedo avanzar a lo loco, no sé qué, pero eso, metiéndole las cosas, llevándolas a su límite, quizás no al límite absoluto, pero sí poniéndoos un poco en tensión de verdad y haciendo que os tengáis que esforzar, este juego os va a flipar. O sea, es que os va a flipar. Sí. Yo estoy muy contenta con esto. Siento que mi cerebro... O sea, estoy en una fase de mi vida en la que ya no me gusta ningún juego que haya salido después de 2005. ¿Sabes? O sea, no exactamente, ¿vale? No exactamente, porque juego cosas contemporáneas y me molan, y el Zelda y tal, pero como que estoy valorando mucho este año, y el año pasado creo que he valorado muchísimo el poder volver a ciertos juegos con como mi perspectiva de ahora y con lo que he jugado ahora y con eso, con la manera que tengo de ver los videojuegos ahora en 2023. Entonces creo que eso está guay. Dicho eso, tenemos muchas más cosas de las que hablar. Sí. O sea que igual deberíamos pasar de sección, poner un poco de música y volver en un ratito. Sí.
Más cosas de las que hablar. Pues primero hablamos de System Shock y luego ¿de qué hablamos? Pues que, a ver, de que tenemos que hablar de gente que ha hecho cosas como esta, ¿no? Porque claro... Gente que hace cosas. Gente que hace cosas como esta, como System Shock. Ah, bueno. System Shock es una de lo que podríamos decir una formalización ya un poco explícita de lo que es un Immersive Sim. Sí. No es aún un Immersive Sim como tal, pero ya es un poco más lo que es. Es verdad que antes de él existen RPGs que tienen elementos muy del Immersive Sim, pero aún no lo son como tal. O juegos que es difícil definirlos como tal, ¿vale? Con los Ultima, por ejemplo, ya son bastante Immersive Sim, pero no podemos decir que lo sean, aún son muy RPGs. Lo cierto es que hay algo muy irónico y es que hay una persona que ha trabajado en todos estos juegos, prácticamente en todos estos juegos, sí. Y es una única persona y siempre es la misma persona y siempre ha estado en puestos de dirección, de diseño, de producción, siempre ha estado muy involucrado en estos juegos, le han contratado por trabajar en estos juegos para que dé esos toques. Entonces, claro, parece importante hablar de esta persona porque parece ser que algo tiene que decir, ¿no? De esto de los Immersive Sim. De hecho, se le conoce como el padre de los Immersive Sim. ¿Y de qué persona vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Warren Spector. Warren Spector no solo es la persona que ha sido bendecida con la combinación de nombre y apellido más brutal de la historia. O sea, me fliparía llamarme Warren Spector. Suena a que te lo has inventado. Warren Spector suena, claro. Madre mía. O sea, esta es una cosa que pienso literalmente todas y cada una de las veces que hablo de él. Es que tiene un nombre y un apellido contundentes. Y ciertamente es una persona peculiar y es una persona que dentro de la propia industria del videojuego incluso genera opiniones enfrentadas, especialmente de quienes han trabajado con él, pero al mismo tiempo me parece como una figura de la que claramente hay que hablar si quieres hablar de los Immersive Sim y de toda esta tendencia que se genera post System Shock y derivados. Sí, a ver, vamos a empezar un poco dando un pelín de biografía, porque claro, este buen señor nace el 2 de octubre de 1955 en Manhattan y bueno, la verdad es que su primera pasión es el cine y la crítica de cine. Se acaba graduando en comunicación, cuando graduarse en comunicación no era lo normal y todo el mundo lo hacía, ¿vale? Y acaba trabajando Vale, Álvaro, ok. Oye, no es para meterme con nadie. Me parece bonito, ¿eh? Yo también me he graduado en comunicación. No te preocupes. Bueno, sí, continúa. Y acabaría trabajando en el diseño de juegos de rol para Steve Jackson Games. Esto me da envidia, ¿eh? Trabajar. Esto sí me da bastante envidia, además, sobre todo trabajar escribiendo juegos de rol en esta época. Que no es como trabajar escribiendo juegos de rol ahora, que creo que es como un trabajo. A ver, ciertamente está guay, ¿no? Pero entiendo que está como más extendido. Pero en esta época debía ser como una cosa súper de nicho y súper concreta. Sí, era muy diferente, claro. Sí. Y allí escribe sobre todo suplementos de varios juegos importantes, pues escribe uno de los primeros suplementos para Paranoia, escribe pues varios, que Paranoia trata, por ejemplo, de una IA loca también. Claro, hay un tema claro, ahí. Aquí la cabra no va lejos del monte. Trabaja para varios juegos de la compañía y además crea un juego llamado Marvel Super Heroes. Específicamente crea una expansión de los X-Men. No sé si le interesará esto a Paula por algo. Sí, es una cosa de la que me enteré hace poco, de hecho. No sabría decir si hay alguna referencia a X-Men. Bueno, los aliens que se parecen a Robocop de System Shock son un poco cíclope. Un poco cíclope son, ¿eh? Y hay otros que son un poco cable, ¿eh? Yo creo que Warren Spector sabía cosas. Warren Spector le sabía lo que hay que saberle. Claro que sí. Entonces Warren Spector, que es un poco como todo, yo creo que es un poco todo lo que querrían ser los jóvenes millennials, ¿no? En plan, o sea, sí. Pensadlo, se graduó en comunicación, trabaja en diseños de juego de rol, escribe un juego de rol de los X-Men. Aparentemente tiene para comer, o sea, luce como... Aparentemente tiene para comer. Es en plan, es un poco increíble. El sueño de nuestra generación, ¿no? Sí. Es en plan, este hombre en un momento dado deja los juegos de rol y salta a los videojuegos, que tampoco está mal, es en plan, después de ya lo he hecho todo, me voy a los videojuegos, que también es esta cosa. También entiendo que es como un salto lógico en ese momento, ¿no? O sea, como los juegos de rol y los RPGs en realidad son como muy hermanitos. Sí, hay que tener en cuenta además que Steve Jackson Games en esa época tiene muchísima relación con los videojuegos y ahí hay como un trasvase muy fuerte entre las dos industrias. No se suele hablar, pero hay muchísimo trasvase en esa época. Al final de los 80, principios de los 90,
entre GURPS y los videojuegos hay un montón de relaciones. Un día se hablará de esto, sí, lo hablaremos. Un día podemos hablar de eso, seguro que se nos ocurrirá de alguna manera. Pero mientras vamos a hablar de específicamente, salta a los videojuegos en 1989, empieza a trabajar en Origin, que son la gente que hace los Ultima, y allí coproduce Ultima 6 y Wing Commander, para empezar. Nada, el Ultima 6... Claro, de tranquis. El primer gran Ultima. ¿Tú crees que nuestro público es joven para conocer el Ultima? Hombre, el Ultima, al menos de nombre, creo que conocerán. Sí, supongo que sí. Es el primer, muchas comillas, gran RPG occidental. Sí. ¿Vale? Tiene como 10 entregas más luego los spin-offs. Los spin-offs ya son bastante más immersive sim que RPGs en cierto modo. Siguen siendo, a ver, lo dicho, es que cuando hablas en esta época de Immersive Sim tampoco te estás refiriendo exactamente a lo que es un Immersive Sim ahora mismo. O sea, no eran el Dishonored, ¿vale? No, claro. Es como una perspectiva de ese momento dentro de los límites del videojuego y de la técnica de ese momento. Claro, y Wing Commander, pues hombre, es un juego que, madre de Dios, y fue famoso en su época. Incluso hoy se le recuerda con muchísimo cariño porque es un muy buen juego de navecitas, o sea, no vamos a engañarnos. Y aquí sacará juegos muy famosos como Ultima Underworld, que precisamente será como uno de los primeros, se considera uno de los primeros Immersive Sim, de nuevo, un poco de esta manera, y System Shock, porque sí, él estuvo involucrado en System Shock, fue uno de los grandes involucrados en System Shock. Al respecto de esto tengo que decir que siempre se menta Warren Spector, creador de System Shock, y yo creo que el tiempo y un poco el resto de personas implicadas han ido demostrando un poco que, bueno, que sí, que fue su cosa, pero no fue 100% su cosa. Creo que eso siempre está bien decirlo. Pero creo que también, si piensas en su trayectoria, es muy difícil separarla de System Shock en ese sentido. O sea, no es como que él se lo hiciera solo, ¿vale? Esto siempre hay que decirlo, entiendo, al respecto de los juegos, pero sí que creo que es como un punto en su carrera y en su figura que es muy trascendente a posteriori. Claro, entonces hay que tener en cuenta que aquí él es quien no es quien crea System Shock, pero sí que es uno de los creadores de System Shock. Y hay que entender que a partir de System Shock y de Ultima Underworld, de estos dos juegos, e incluso de Ultima 6 también abre mucho el camino a partir de este punto, empiezan mucha gente a hacer proyectos que tienen muchas similitudes con estos juegos. Lo llevan a otros contextos, lo llevan a otras ambientaciones, intentan darles un toque más de sigilo, un toque más de acción, lo que sea, ¿no? O lo intentan alejar más del RPG o de cualquier otro aspecto, pero más o menos empiezan a generarse más proyectos similares a partir de la influencia que tiene Warren Spector. Claro. Entonces ya en esta época Warren Spector es alguien importante. No es que System Shock fuese el primer juego de la historia de la humanidad en contar una historia con algo más que texto, pero sí es uno que establece unas maneras de hacerlo que, si lo piensas, son aplicables a prácticamente todo, ¿no? En plan de, vale, cuenta con los escenarios lo que ha pasado en lugar de hacer una exposición muy grande. Deja que el jugador se relacione un poco con el ritmo y el orden en el que obtienes la información, en lugar de dársela toda tú exactamente en el orden que quieres. O sea, creo que es algo que se puede aplicar prácticamente a todos los géneros, realmente. Sí, es en plan de... Es algo que, de nuevo, no es nuevo, pero es que System Shock lo democratiza en, digamos, un juego que es más accesible que otros juegos que quizás son más de, muchas comillas, nicho, ¿vale? System Shock es más jugable que, yo que sé, un Alone in the Dark 1. Claro. Al fin y al cabo, quieras que no, más digerible que un juego de terror un poco... Fácilmente. Claro. Todo es entendible. Luego hay una cosa que tenéis que entender, además, de este hombre, y es que es un culo inquieto. Se mueve mucho, se mueve muchísimo de empresa. Se movió tanto que incluso estando muy bien en Origin, en plan de estaba muy bien valorado, se movió a Looking Glass Austin, donde trabajaría en Thief de Dark Project. Pero es un juego que le marcará muchísimo. Pero esto sí que hay que recalcarlo, él tendrá muy poca mano en este juego. Simplemente va haciendo algunas pequeñas cosas, pero cuando llega, Thief ya está bastante definido. Es un juego que está muy muy influenciado por su trabajo, pero es un juego que está hecho fuera de su influencia. ¿Y a qué nos referimos con esto? Thief es un juego que es un juego de sigilo, es un juego donde nosotros somos un ladrón, donde tenemos que robar en diferentes fases, y tenemos que utilizar las sombras para ocultarnos, y es un immersive sim en el sentido de
Los enemigos pueden escucharnos, según si las puertas están abiertas o cerradas se oye más o menos ruido, las luces afectan cuando somos visibles o no, podemos apagar luces con flechas de agua, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Es el papi de Dishonored, sí. Esencialmente, ¿vale? Si no conocéis, digamos, la franquicia Thief, esencialmente es esto. Sí, entonces es como... Vale, es un poco el gran juego, es la versión primera, digamos, no es aún el juego que petará en sí la franquicia. Sí. De hecho, si alguna vez veis flechas de agua en un juego, es una referencia a Thief, porque es como su cosa más icónica. Sí. Y es un juego muy importante a pesar de que no sea aún el que haga estallar a Thief, ¿vale? De eso vamos a hablar ahora, porque de nuevo él va a coger y sale por patitas porque, bueno, le va un poquito mal a Looking Glass, entonces no termina de funcionar la cosa. Sí. Va a firmar un contrato con EA porque necesita asegurar, bueno, por varios motivos, no les termina de ir bien, no consiguen mucho dinero, están yendo un poco regular, tal, y EA les dice, oye, que nosotros te ponemos un buen contrato, no sé qué. En 1996 ya tenía unas condiciones un poco draconianas, dejémoslo ahí. De hecho, la historia no es como que es literalmente John Romero el que le dice, por favor, amigo mío, haz esto, ¿sabes? Sí, claro, pero cuando él va a firmar con EA, John Romero le dice, no firmes con EA. Claro, en plan, vente conmigo. Dice, vente conmigo a Eidos, que te van a dar dinero ilimitado por la cara... Y fundas tú el estudio, la versión de Austin de mi estudio, y haces lo que te dé la gana. Y bueno, pues eso hizo. A Eidos le fue regular, como a día de hoy. Por desgracia. Pero hay una cosa muy guapa y muy importante para Álvaro que pasa en esa época. Varias, porque, a ver, Ion Storm Austin, que es como se llama el estudio que al final pues acaba montando aquí el señor, junto con varias personas que, entre otras cosas, ayudarán a Ion Storm... ¿Era Ion Storm Texas, el de John Romero? Sí. Les ayudarán a hacer los proyectos. De hecho, será el único Ion Storm... Hay 3 Ion Storm en esa época y es el único que dará beneficios. Sí, y luego hay un juego que se llama Ion Storm también, que salió hace un par de años, y ese es de fachas y de nazis y cosas así. Sí. Ese no cuenta. No cuenta, ¿vale? Pero... Ese no es. Ese no es. Pero bueno, el único estudio que dio dinero fue Ion Storm Austin. El primer juego que hacen, el primer juego que producen es un juego. Dicen, vamos a hacer un Immersive Sim absolutamente enorme, va a costar un absoluto riñón, es imposible que esto dé beneficios. No solo de beneficios, es uno de los juegos más importantes de la historia, sí. Costó un mogollón producirlo. Normal. Porque de hecho salió en 2000, 4 años de producción en esa época era una absoluta barbaridad. Sí. Pero de ahí salió Deus Ex, el primero. ¿No hablamos en un programa hace poco de Deus Ex? En la segunda parte, sí. Efectivamente. Creo que sí. Bueno, pues eso. Quizás ya lo sabéis, pero Deus Ex, el mejor juego cyberpunk de la historia. De la historia. Deus Ex es una absoluta maravilla, define lo que es un Immersive Sim para básicamente todo el mundo. Es un éxito de crítica y público absolutamente descomunal, de una manera que no entienden ni en Eidos. O sea, los propios gente de Eidos no pensaban que fuera a funcionar. Claramente. Y funciona muy, 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 muy bien. El problema es, sacan Deus Ex 2 años después, es un fracaso absoluto porque en Eidos les convencieron de hacer una versión mucho más lineal y que no fuera un Immersive Sim como tal, es un absoluto fracaso. El narrador sale mal. Sí, es un juego muy malo, no vamos a engañarnos, es un juego muy malo. Y en 2003, gracias a Dios, sí que sacan un juego que es muy bueno y de hecho es uno de los mejores juegos de la historia también, que es Thief Deadly Shadows. En este sí está muy, muy, muy involucrado aquí nuestro amigo, porque es suyo al fin y al cabo, es el creador. Y este sí que es el Thief que todo el mundo recuerda como el gran Thief. Sí. Tiene un nivel en particular que es el asilo, que es, bueno... Es ciertamente una cosa, sí. Hay cierto escritor de cómic que escribió un análisis del asilo que está muy bien, sí. Kieron Gillen escribió un análisis sobre el asilo de Thief. Es que no sé si se puede leer esto a día de hoy. Sí, está en internet. En su página de... Sí. ¿Fue en Rock Paper Shotgun, creo, todavía? Creo que sí, que fue en Rock Paper Shotgun. Pues debería estar por ahí. No, creo que fue originalmente en PC Gamer o en... No, no lo sé. Voy a buscarlo mientras acabas de contar. Debió de ser en Eurogamer. Puede ser. A ver, bueno, tú... La cuestión es que Kieron Gillen escribió un artículo específicamente sobre el diseño de niveles en The Asylum, que es uno de los niveles de este juego, y de cómo redefinía todo lo que sabemos sobre el diseño de niveles en los videojuegos. Tanto es así que efectivamente
todo, por ejemplo, todo el diseño de niveles de Arcane, la gente sí fue PC Gamer y vale. De hecho no estaba disponible hasta hace poco y lo republicaron el 30 de abril, o sea, literalmente hace un mes y medio lo volvieron a republicar. Porque íbamos a hablar de él. O sea que, sí, literalmente. O sea, originalmente estaba en PC Gamer en la versión de la física. En la revista, sí. De marzo de 2005 y luego está en el blog de Kieron Gillen, pero eso dejó de estar, ¿vale? Y entonces literalmente lo republicaron hace un mes. O sea, gracias, señores de PC Gamer, por escuchar Checkpoint. Sí. De verdad, leedlo, puedo ponerlo perfectamente en el top 5 de mejores artículos de crítica de videojuegos que se han escrito nunca. Sí, es lo que hace que le perdone que le pusieran 6 a Metal Gear Solid 2. Sí, literalmente. Que es uno de los peores textos críticos que se han escrito nunca sobre videojuegos. Ay. Para compensar que, por ejemplo, luego hay gente que tiene otro de los top 5 de mejores textos de videojuegos de la historia es uno sobre Metal Gear Solid 2. Claro. Entonces pues ya estaría. Es que simplemente a ver, los juegos contienen multitudes, a veces multitudes de críticas buenas y malas. Claro. Pero te toca mi etapa favorita de Warren Spector, con diferencia. Claro, hay que tener en cuenta que aunque Thief Deadly Shadows funciona muy bien en términos de crítica y a día de hoy es un juego de culto absoluto y si podéis jugarlo, jugadlo por favor. Igual que si podéis jugar Deus Ex, jugadlo por favor. Sí. Deus Ex 2 es un fracaso tal que prácticamente envía a la ruina al estudio. Y bueno, todos los otros Ion Stone van tan mal que al final acaban chapando todo. De hecho, es que chapa Eidos Interactive. Sí. En febrero de 2005, entonces se queda sin trabajo aquí nuestro buen amigo Warren Spector. ¿Y dónde recala? En Disney. Sí, en concreto le ponen, o sea, a ver, es que el momento de la historia de los videojuegos en el que Disney ve a este señor que literalmente todo lo que ha hecho ha sido juegos de tiros y de asesinos y de cómo las megacorporaciones rompen el mundo y le dicen: ¿quieres hacer un juego de Mickey Mouse? Me sigue pareciendo una de las cosas más surrealistas de la historia de los videojuegos. O sea, no puede, no. Disney literalmente compra un estudio llamado Junction Point Studios, se lo da y le dicen: haznos un juego de Mickey. Y él hace Epic Mickey, que la verdad es que es un muy buen juego. Sí, pero es súper extraño. Sí, es súper extraño, pero es muy buen juego. Luego sacará Epic Mickey 2 y Epic Mickey 3, que pasarán un poco bajo el radar, pero siguen siendo muy buenos juegos. Y recientemente descubrimos que le cancelaron un Epic Donald, que ese iba a ser el bueno. Que pintaba muy bien. Epic Donald iba a ser el bueno, claramente. O sea, simplemente una más a la lista de agravios gigantescos que Disney ha hecho contra mi persona después de casar a Emma Frost y Tony Stark. Literalmente. Pero bueno, en 2013 dejará el estudio, dejará Disney Interactive, y cuando eso ocurre, Disney directamente cerrará el estudio, dejará de existir Junction Point porque literalmente lo compraron para dárselo a él. Hasta ese punto es importante. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues yo sé, amigos, a veces las cosas nos llevan por derroteros extraños. Claro. Pero ¿qué está haciendo Warren Spector con su vida ahora mismo? Con esto quería decir también de por si acaso no entendía la gente pero cuán importante puede ser Deus Ex o Thief o System Shock o Ultima Underworld. Hombre, pues Disney compra un estudio solo para dártelo a este señor, ¿sabes? Y luego dicen, bueno, pues ya está, pues lo chapamos. Imagínate cómo de importante eres. Claro, sí, totalmente. Claro. Bueno, ahora, Warren Spector, ¿qué se cuenta? Pues ahora está desde 2016 y sigue allí. Sorprendentemente. En un estudio llamado Other Side Entertainment. Y ha estado trabajando en System Shock 3 y Underworld Ascendant. Malas noticias. Sí. System Shock 3... A ver, la cosa es... si Tencent compró... ¿Cuándo se llevó la IP de System Shock realmente? En 2022. Bueno, la IP de System Shock ahora mismo es de Tencent, que la compró. Ahora mismo no sabría deciros de memoria si fue cuando compró Eidos, que sería quien tenía la licencia original. Es que ha sido un baile de... Es un poco complicado, pero bueno, el caso es que la licencia es de Tencent. Entonces, Warren Spector estuvo trabajando en System Shock 3, pero lleva un par de años diciendo que no tiene absolutamente nada que ver con System Shock 3 y que Tencent está haciendo su movida con la licencia. Entonces, el juego sigue en desarrollo, pero solo Dios sabe. No tiene pinta, quiero decir, si a pesar de ser un juego en el que ha trabajado se desvincula por completo de él, no tiene pinta que vaya a ser un juego que sea muy System Shock en ese sentido.
Sí, entonces yo no esperaría el System Shock 3 a priori que sea una cosa como de la que estar súper contentos. Y Underworld Ascendant es cierto que salió, pero bien no ha salido. No vamos a engañarnos. No, está reón. Está bastante mal. ¿Qué está haciendo actualmente? Pues está trabajando en un juego multijugador con elementos de Immersive Sim llamado Argos, Riders of the Storm. Y bueno, no sabemos nada más. Simplemente que existe este juego. No me parece increíble, personalmente. O sea, no es que tenga todas mis expectativas puestas aquí. Pero bueno, pues ya veremos, yo qué sé. Claro, la conclusión de todo esto es un poco que aquí Warren Spector, además de tener un nombre y apellido increíbles, es uno de los grandes diseñadores de la historia del videojuego, es uno de sus grandes autores, y sin él no se entendería gran parte del medio, especialmente, bueno, del PC, pero a partir de cierto punto también de las consolas. En general, cualquier tipo de videojuego con aspiraciones narrativas y de crear como una ambientación que esté chula, bebe en cierta medida de muchos juegos en los que ha participado Warren Spector, y creo que eso es una cosa que es innegable a cierto punto. Sí, y si no habéis jugado sobre todo a System Shock, a Deus Ex y a Thief Deadly Shadows, os diría que sobre todo estos tres, porque quizás son los más accesibles a día de hoy. Deciros que os metáis entre pecho y espalda un último Underworld, igual es bastante duro. ¿Vale? No se puede, pero creo que el remake es una puerta de entrada, el remake de System Shock es una puerta de entrada muy buena a esto, y sobre todo es como una ventana al pasado en la que ves claramente, o sea, como tú empiezas a ver claramente de dónde han salido todos los hilos de cosas que hacen los videojuegos ahora, y es una experiencia muy peculiar en cuanto a eso. No sé cómo de bien se jugará si no conoces System Shock, creo que a lo mejor hay ciertas fricciones, pero no, creo que es cierto. O sea, creo que todos hemos jugado suficientes juegos que beben de System Shock como para que convalide un poco, entre comillas, ¿no? Hay que darle un pelín de paciencia, entender un poco, darle la primera hora para adaptaros, para entender lo que os pide, entender lo que quiere que hagáis, y yo creo que os hará clic. Los otros dos juegos, también os digo, son bastante sencillos de entender aún hoy, ¿vale? Deus Ex y Thief Deadly Shadows son básicamente juegos modernos. No son juegos son un poco... si queréis un poco feotes, porque por la época pues son bastante poligonales aún, pero quitando eso son juegos muy modernos en términos mecánicos. Pero aún así yo me tiraré de cabeza al System Shock, y como os guste, los otros dos os van a encantar también. Así que tenéis aquí una trilogía de los tres grandes juegos que quizás están no olvidados, pero sí se les pasan muchas veces por encima, que sinceramente es que son la columna vertebral de gran parte de la historia del videojuego. Sí, básicamente. Así, con eso yo creo que vamos a cerrar el programa de hoy con una muy buena recomendación de un juego que os podéis jugar además en un par de sentadas, no, que aún es un poco más largote. Un poquito más. Pero bueno, 7-8 horitas. 7-8 horitas, pero es un poco difícil. Yo creo que la persona media se lo pasa en 10 igual, ¿eh? Sí. Bueno, eso, que nos ha gustado mucho, nos ha parecido una oportunidad interesante para explorar en un género que también nos gusta mucho. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y por escucharnos como siempre. Sois todos guapísimos y guapísimas, y nos vemos la semana que viene. Adiós.